Profesor Anderson, buenas tardes. ¿Logra escucharme? ¿Qué tal, Mi? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Lo estoy poniendo como coanfitrión. Ya está, ¿cierto? ¿Me confirma, por favor? Creo que sí. Sí, ya Sí. está, Miss. Listo, Ok. muchas gracias. Ok, chicos, muy bien. Buenas tardes. Los dejo con el profesor Anderson, con el profesor de geometría. Recuerden, chicos, como les menciono siempre en cada clase, mantener el orden en el chat al momento de realizar sus preguntas. Muy bien, profesor, yo puedo iniciar. Gracias. Listo, Miss. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. A ver, chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema programado para el día de hoy es ángulos formados por dos paralelas y una recta secante y triángulos. A ver, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla, ¿sí? Listo, chicos, a ver. Veamos. La primera parte que vamos a revisar así y vamos a completar juntos esta primera parte para poder tener bastante claro cómo son las distribuciones y estas propiedades va a ser respecto al primer tema que se va a tocar, que es ángulos entre paralelas. A ver, dos rectas van a ser paralelas primero, siempre y cuando no van a llegar a cortarse en ningún punto de su trayectoria. O sea, para esta recta yo la puedo seguir prolongando y lo sigo prolongando y no se van a llegar a cortar, no van a ser secantes, ¿sí? Un ejemplo de rectas paralelas que podemos tomar, por ejemplo, de la vida cotidiana puede ser, un ejemplo, el zócalo de tu pared y el marco de arriba, la intersección con tu techo, ¿no? Ese podría ser un claro ejemplo de ángulos, perdón, de rectas que sean paralelas. No se van a cortar, no se van a secar, ¿sí? No van a tener una recta secante. Así que para eso nosotros hemos implementado una recta más, que sería una recta secante a ambas, ¿sí? Una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Pues es una recta que corta, ¿no? Podemos ver de que se corta en diversos puntos, ¿sí? Las dos primeras propiedades que se van a cumplir entre estas rectas paralelas van a ser las siguientes y vamos a llenarlo nosotros. A ver. Primero, hay una propiedad que dice de que cuando nosotros tenemos un angulito, por ejemplo, en esta parte de aquí. Nosotros tenemos un angulito en esa parte de ahí.
Y ese angulito va a tener una medida igual a alfa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, medida alfa. Lo que va a pasar ahí, es de que se va a cumplir la propiedad de la z. Aquí claramente se puede observar una z. ¿Sí? Claramente se puede observar una z. ¿Y qué me dice la z? Pues de que el angulito que se apertura en cada, digamos, en cada esquina de la z, en cada curva de la z, bueno, llamémoslo curva, aunque no es curva, ¿no? El ángulo se va a repetir, ¿sí? Se va a repetir. Entonces tenemos la z. Aquí, inmerso en esta imagen, está también implicada una imagen que se toma en rectas que se cortan. Cuando nosotros tenemos dos rectas que se cortan, van a formar una figura al cual va a estar implícita una propiedad que se llama ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si por un lado del vértice está justo este punto donde concurren, donde se cortan esas dos rectas, el punto, perdón, se va a llamar vértice, y vemos que aquí por el vértice, este mismo ángulo se va a repetir del otro lado. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir por este lado. Se repiten. Entonces ahí tú tienes la distribución de los ángulos agudos que se te vayan a poder presentar entre dos rectas paralelas. Obsérvalo bien, porque te puedo poner que el angulito está por acá y tú tienes que inmediatamente reconocer de que el angulito podría dar un salto hasta la esquina del otro vértice. ¿Sí? Hasta la esquina del otro vértice. Sí, así es. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Así se llama. Aquí aplicamos dos propiedades. La propiedad de la z y la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Listo. Lo siguiente, ya que trabajamos con los ángulos agudos, lo siguiente sería trabajar con los ángulos obtusos que se me vayan a presentar en mi figura. Por aquí yo tengo, por ejemplo, tengo un ángulo obtuso por acá. Tengo este ángulo obtuso, que voy a llamar en este caso, voy a llamar, por ejemplo, se me ocurrió, acá, ahí está. Voy a llamarlo, digamos, beta, ¿sí? Beta. Si yo tengo el angulito beta por ahí, lo que se va a cumplir también es conocido como la z, pero esta z va a tener otra forma, va a estar como invertido, mira. Que hay una z, pero está como invertido, como caído, como volteado está, ¿sí? La misma propiedad que se cumplió para la z anterior, de que las aperturas van a ser las mismas, ¿sí? O sea, si ese angulito de arriba mide beta, entonces el angulito de aquí abajo también va a medir beta. Lo mismo que aplicamos de ángulos opuestos por el vértice, también aplica para este lado. ¿Sí? Acá tenemos uno. Y por acá nosotros vamos a tener otro. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué me dice la propiedad de ángulos opuestos por el vértice? Que si por acá se apertura beta, entonces beta también está por acá. Si por acá se apertura beta, beta también va a estar por acá. Es como una Z, pero invertida. ¿Está bien? Es una Z invertida básicamente. Recordar de que eso se va a cumplir siempre y cuando las rectas sean paralelas. Si no son paralelas, no te atrevas a asumir eso todavía. ¿Sí? Todavía. Listo. Estas son las dos propiedades básicas principales que se cumplen. Con estas se derivan algunas. La primera sería, tengo dos rectas paralelas y tengo una recta quebrada.
que corta a estas dos paralelas. Una recta quebrada es una recta que forma un ángulo, digamos, ¿ya? Un ángulo, que no sea, pues, llano, ¿no? Un ángulo llano. Es una recta quebrada. Ahí está. ¿Qué se cumple por acá? Que nosotros podemos ver que va a existir una propiedad respecto a los ángulos que van a estar entre las paralelas. Ojo, entre, o sea que van a estar dentro, que van a estar en la región interna, o sea, por acá, acá adentro. No tiene nada que ver afuera, no tiene nada que ver afuera. Solamente que estén aquí dentro. Tener un angulito que voy a llamar, vamos a más adelante, le voy a llamar, voy a poner un nombre. Por acá tengo otro angulito. Ya. Y por acá también se me está aperturando un angulito más. Ahí está. Lo que se va a cumplir acá es lo siguiente. Si este angulito lo llamamos alfa, y a este otro angulito que está aquí abajo lo llamamos beta, tal cual, aquí el angulito que va a estar de este lado vamos a llamarlo X. ¿Sí? Esa es la figura. Tenemos dos rectas paralelas, tenemos un angulito que va a llamarse alfa, él también se va a llamar beta, y este angulito que se va a llamar X. La idea principal es lo siguiente. Observa los angulitos que se abren, ojo, que se abren para el lado izquierdo. Yo puedo ver de que los que se abren para el lado izquierdo son alfa y beta. Ya, lo que tú vas a decir es que la suma de esos dos, la suma de los que se están yendo para la izquierda, alfa más beta, va a resultar ser la misma suma de los que se abren para la derecha. Pero ¿quiénes se están, ojo, abriendo para la derecha? El único que se abre para la derecha en este caso es X. Entonces la propiedad será de que la suma de esos dos angulitos va a ser X. ¿Está bien? Eso se cumple. Tenemos esta propiedad. Que esta propiedad es la que nos va a ayudar a reconocer lo que se vaya a cumplir en la siguiente propiedad. Tenemos esta propiedad. Mira, tenemos rectas paralelas y ahora tenemos varias rectas quebradas. Entonces vamos a colocar los angulitos. Él se está aperturando para la derecha. Él se está aperturando para la izquierda. Él también para la derecha. Por aquí tenemos otro que se apertura para la izquierda. Aquí hay otro más que se va para la derecha. Y este otro que se está aperturando para la izquierda también. Listo. Ya tenemos demarcado todos los angulitos que se están aperturando, tanto para la derecha como para la izquierda. Vamos a cambiarlo de colores para diferenciarlos. Vamos a poner rojo, vamos a poner. Y ahora vamos a ponerle otro color, a ver. Verde. Listo. Vamos a ponerles una medida a cada uno. Digamos, por ejemplo, a este angulito de aquí lo vamos a llamar A. A él lo vamos a llamar B.
A este último lo vamos a llamar C. Ellos se están aperturando para la derecha. Ahora los que se aperturan para la izquierda vamos a llamarlo M, por ejemplo. Al otro vamos a llamarlo N. Y el otro, para terminar, vamos a llamarlo P. Utilizando la misma lógica que utilizamos para el teorema anterior, para la propiedad anterior, todos los que se abren para la izquierda suman igual a los que se abren para la derecha. Entonces diremos, en este caso, será, ¿quiénes se están abriendo para la izquierda? Tenemos que se abren para la izquierda el A, perdón, para la derecha el A, el B y el C. La suma de ellos va a ser igual que la suma de los que se abren para la izquierda, que serán M más N y más P. ¿Bien? Esa es la propiedad que se cumple ahí. Esto se cumple por acá. ¿Está? Eso se va cumpliendo. Ya tenemos dónde están los ángulos agudos, dónde están los ángulos obtusos, dos angulitos entre paralelas, varios angulitos entre paralelas, y ahora por último, para terminar esta parte, tenemos los angulitos que se vayan a aperturar. Si te puedes poner a observar esta figura, te vas a dar cuenta de que hay diversos angulitos que se están aperturando básicamente en el mismo sentido. No con las mismas medidas, tal vez, pero sí en el mismo sentido hablando de rotación. O sea, aquí en la figura adrede yo he puesto de que todas están abriéndose para la derecha. ¿Sí? Puedes observar tú acá, se están abriendo para la derecha en este sentido. ¿Sí? ¿Ya? Lo que sucede ahí, vamos a ver acá, acá se va a formar un angulito por aquí. Y con esta acá terminamos. Lo que sucede ahí, acá es lo siguiente. Todos esos angulitos que se están abriendo de manera seguida, no consecutivos, no consecutivos, sino de manera seguida, todos esos angulitos van a tener unas medidas. A ver, vamos a ponerlo por aquí, va a ser B. ¿Sí? Al de ahí arriba vamos a ponerle C. Y ese otro vamos a ponerle D. Listo. Por aquí afuera, vamos a llamar a ese angulito que está del otro lado. Mira, todos estos se están aperturando para este lado, para este sentido. Pero hay un angulito para el otro lado. Ahí sí vamos a llamarlo X. ¿Ya? Y a este otro angulito que está para el mismo lado donde están ellos girando, vamos a llamarlo Y. Acá se van a cumplir dos propiedades. La primera propiedad que se va a cumplir por acá es que la suma de todos esos angulitos que están abriéndose para el mismo sentido, A más B más C más D, va a ser igual al ángulo que está del otro lado, o sea, X. ¿Sí? Esa es la primera propiedad que se va a cumplir. La segunda propiedad que se va a cumplir es que al sumar
A más B más C más D y también más Y, ese resultado va a ser 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Son dos propiedades que se cumplen en esta figura. Acuérdate que tienen que estar girando para el mismo sentido, por el mismo lado. ¿Sí? Profe, ¿solamente va a funcionar si giran por la derecha? No. Pueden girar por la izquierda, pueden girar de arriba para abajo, pueden girar de diversas formas, ¿sí? La idea es de que las fórmulas que se vaya a cumplir ahí son las mismas. ¿Está bien, chicos? Eso se va a cumplir ahí. Ahora, seguimos con la explicación. El otro tema que está aquí inmerso es triangulitos. Un triángulo, bueno, ya sabemos nosotros, es una figura geométrica plana que va a tener tres vértices, tres lados, tres ángulos agudos, tres ángulos internos, tres ángulos externos. Pero bueno, con ellos vamos a determinar algunos elementos, sobre todo los elementos que van a ser importantes en este aspecto, para iniciar este tema. Tenemos ahí nuestra figura, podemos observar que ahí están los vértices, están los ángulos internos, los ángulos externos y los lados. La denotación, ¿cómo vas a nombrarlo a partir de ahora? Ya no vas a escribir toda la palabra triángulo, ¿sí? Olvídate de eso, ya no escribas todo triángulo. A partir de ahora solamente vas a dibujar un triangulito para denotar que es un triángulo. ¿Y por qué ABC, profe? ¿Por qué en otras letras? Bueno, estas letras son porque ellos son los vértices, son esos puntos, el punto A, el punto B y el punto C, son los vértices de ellos. Esos vértices, al juntar el segmento que une esos puntos, van a formar, estos tres vértices, van a formar los lados, los que vamos a llamar ahora lados. Esos segmentos se van a convertir a partir de ahora en lados, ¿ya? Ya tenemos la definición entonces de lo que es un triángulo, ya tenemos los elementos vértices, los elementos lados, ahora vamos a hablar de los elementos angulares. Los elementos angulares vamos a tener dos tipos. Uno de ellos va a ser los ángulos internos y otro va a ser los ángulos externos. Los ángulos internos pues van a ser aquellos que se van a encontrar en la región interna, en la parte interior, ¿sí? Los ángulos externos son aquellos que se van a encontrar en la región externa. Pero ojo, todo en exterior. Son solamente tres regiones exteriores. Esta que está aquí, esta que está por acá y esta que está aquí. ¿Cómo diferencio una de otra? Bueno, lo vas a diferenciar de acuerdo haciendo referencia a uno de sus lados. Por ejemplo, si quiero determinar esta región de aquí, esta región acá, esta región exterior aquí, tendría que llamarla región exterior relativa al lado BC. ¿Qué significa? Que tengo el lado BC y la región exterior que está pegada a él, a esa región me estoy haciendo referencia, o sea, a esta de aquí. Si te digo, por ejemplo, región relativa al lado AC, ubico el lado AC y tengo la región exterior, que sería esta parte de acá, ¿no? De la misma manera sería región relativa al lado AB, pues estaría este lado de aquí, ¿sí? Profe, y estas regiones de estas esquinas, esto no tiene nombre, ¿sí? No tienen nombre. Es más, no se ha determinado aún porque es muy confuso la definición ahí, ¿sí? Es muy confusa la definición. Por eso nosotros tenemos tres regiones exteriores. Ya está. Hicimos entonces. Para clasificar los triángulos, nosotros podemos clasificarlos en dos grandes tipos, dos grandes bloques. O mejor dicho, podemos clasificarlos de dos maneras. La primera manera por la cual podemos clasificarlo son de acuerdo a cómo varían y cómo son los ángulos internos de este triángulo. ¿Ya? Los ángulos internos pueden presentarse de dos maneras. Tres maneras, perdón. Si los ángulos internos son agudos. Si los ángulos internos son agudos, nosotros diremos de que ese triángulo que se ha formado se va a llamar acutángulo. Haciendo referencia de que el término acu es de agudos, ¿sí? ¿Qué significa que sean agudos? Pues de que los ángulos internos van a medir menos de 90 grados, ¿ya? Menos de 90 grados. Eso va a implicar que sea un triángulo acutángulo, que sean agudos. Ahora, el siguiente triángulo que se nos presenta es aquel triángulo cuyo uno de sus ángulos internos es obtuso. A ese se le va a llamar obtusángulo. ¿Ya? Obtusángulo. Ahora,
Este ángulo obtuso pues lleva ese nombre porque la medida de este angulito va a estar determinado entre 90 grados y 180 grados. Vemos que un angulito es obtuso, un triángulo es obtusángulo, perdón, entonces el ángulo, uno de sus ángulos, y solamente uno, no pueden ser dos, solamente uno, va a medir más de 90 grados y menos de 180 grados. Especifico eso, ¿por qué? Porque si estamos hablando de que si fuera 180 grados, ya no sería un angulito tal cual, sino se convertiría en un segmento. Y ya no estaríamos hablando de un triángulo, sino de un segmento, ¿ya? El siguiente triangulito será el rectángulo. Es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos internos igual a 90 grados. Ya, eso es lo particular de este triángulo, que uno de ellos mide 90 grados. Como datito extra, diremos que cuando un triángulo es rectángulo, los otros dos ángulos, que van a ser obviamente agudos, esos dos ángulos van a ser complementarios, ¿sí? ¿Qué significa complementarios? Pues que van a sumar 90 grados, ¿ya? La siguiente gran clasificación que se puede dar, o cómo podemos darla, es de acuerdo a cómo varían, cómo cambian sus lados, cómo son sus lados. El primer triangulito que tenemos aquí es el triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo? Todos sus lados son diferentes, ninguno es igual que el otro, tampoco existe relación entre uno u otro, no hay proporcionalidad, no hay nada, absolutamente nada. Sus lados son al azar, ¿sí? La medida de sus lados son al azar. No existe una relación entre ellos. Eso implica de que si tienen los lados distintos, entonces los ángulos que van a estar internos, los ángulos internos también van a tener que ser distintos, ¿sí? Eso es el primer pasito a una propiedad que vamos a ver más adelante, ¿sí? El primer pasito a una propiedad que vamos a ver más adelante. El siguiente triángulo de esta clasificación será el triángulo isósceles. Este triángulo isósceles es aquel triángulo que va a tener dos de sus lados de la misma longitud y uno distinto. Especifico que uno tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque si el otro también es igual, ya pasaríamos a la otra clasificación que es un equilátero, ¿ya? En el isósceles, dos lados son iguales. A este ángulo, perdón, a este lado que es distinto, a partir de ahora lo vamos a llamar base. Lo normal es de que la figura tal cual la dibujemos tenga esta forma, ¿sí? Tenga esta forma. Eso es lo normal, que lo tomemos a él como base. Que tenga dos lados de la misma longitud, o sea, congruentes, va a implicar también de que va a tener dos ángulos también congruentes, van a tener las mismas medidas, ¿ya? Lo que sucede ahora, en el siguiente caso, es cuando tenemos un triángulo equilátero, que es X significa igual, lado igual. O sea, todos los lados van a ser iguales, van a tener la misma medida, van a ser congruentes. Lo normal es de que en la geometría no se utilice, para referirnos a figuras o para referirnos a segmentos, no se utiliza la palabra igual, sino congruentes, ¿ya? Igual significa, o igual lo podemos utilizar normalmente cuando hacemos referencia a números, como por ejemplo los ángulos, ¿no? Ángulos iguales, por ejemplo, ¿ya? Todos los lados son congruentes, tienen la misma medida, y como todos los lados tienen la misma medida, son congruentes, eso va a implicar de que los angulitos tengan las mismas medidas, que sean iguales. Y se va a cumplir de que cada uno va a valer 360 grados. Cada vez que ustedes se topen con un triángulo equilátero, lo normal, lo frecuente, lo que ustedes deben hacer es que deben colocar los 60 grados. ¿Está bien? Ahora, algunas propiedades que se pueden mencionar en esta parte. Vamos a tener nuestro primer triángulo. Ya vamos a hacer referencia a las propiedades que se vayan a cumplir de acuerdo a los ángulos internos y a los ángulos externos. Facilísimo. Son dos cositas. Si tenemos la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier tipo de clasificación, siempre va a ser 180 grados. Y la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo siempre va a ser 360 grados. Recordando que el ángulo exterior es el suplemento del ángulo interior. ¿Qué cosa era suplemento? Pues que sumaban 180 grados. ¿Sí? Así también te puedes acordar.
Aquí, mira, por ejemplo, acá, por acá, por acá, puedes observar tú que son suplementarios, ¿sí? Que suman 180 grados. Ya está. La siguiente propiedad que se va a cumplir es cuando yo tengo dos ángulos consecutivos, la suma de estos dos ángulos consecutivos me da el ángulo exterior del vértice opuesto. O sea, el vértice opuesto de estos dos angulitos será el de acá. Y el exterior será pues el que está afuera, bueno. Eso se va a cumplir, que la suma de estos dos ángulos internos consecutivos me va a dar el ángulo. Cuando tenemos dos ángulos exteriores y tenemos un ángulo interior en el vértice opuesto a estos dos ángulos exteriores. O sea, tenemos estos dos ángulos exteriores que parten de estos vértices, del vértice opuesto, o sea, del tercero que falta. Tenemos su ángulo interior. Lo que se va a cumplir acá es lo siguiente, que la suma de estos dos ángulos exteriores va a ser igual a la suma de ese ángulo interior más 180 grados. ¿Ya? Esta es una propiedad que se deduce básicamente utilizando esta primera aquí. ¿Ya? Esta primera acá. Siguiente bloque. Tenemos esa figura. Esa figura es conocida como el boomerang. ¿Ya? Tal cual. ¿Por qué se le puso ese nombre? Pues porque se parece a un boomerang, básicamente. ¿Sí? Diremos nosotros que el ángulo que se encuentra en esta región cóncava, la hemos llamado X. Acá podemos observar que se aperturan tres angulitos relativamente agudos, ya puede ser también obtuso, yo qué sé, pero en las esquinas, llamémoslo en las esquinas, ¿ya? La suma de esos tres angulitos te va a dar como resultado el ángulo que se va a encontrar en la región cóncava, ¿ya? En la región cóncava. La siguiente propiedad que se va a cumplir es esta de aquí, que se llama el Michi. Es como una corbatita. Esas corbatitas que a veces se utilizan en los eventos de gala. No sé si deben haber visto otra vez. En algunos eventos de gala, como por ejemplo los premios Oscar, ejemplo. Hay gente que utiliza esta corbatita. Es una corbatita Michi. ¿Qué se va a cumplir por acá? Que la suma de las esquinas de la corbatita Michi, la suma de esas esquinas va a ser la misma. ¿Sí? O sea, tengo estas dos esquinitas de aquí, A más B, y tengo estas dos esquinitas de aquí, que será M más N. La suma de estos dos va a ser lo mismo. La suma, ojo, no estoy diciendo de que B sea igual a M, o que B sea igual a N, o A igual a M, o A igual a N. No, 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 no. No estoy diciendo eso. Que pueda suceder, por supuesto, puede suceder. Por eso no hay ningún problema. Pero yo digo es que la suma de ellos es la misma, ¿ya? El valor numérico de la suma. Siguiente propiedad. Esta es la propiedad llamada como el pescadito. Perfecto, ¿cuál pescadito? Mira esta figura. Imagínate que él es la cabecita, él es la cola y ellos son las aletitas. Cabecita, cola, aletitas. El pescadito. ¿Qué se cumple ahí? Que la cabecita más la cola va a ser igual, la cabecita más la cola va a ser igual a la suma de las aletitas. ¿Sí? Cabeza más cola igual aletitas. La suma de las aletitas. ¿Sí? Siguiente propiedad, siguiente bloque de propiedades. A ver, esta propiedad no suelen colocarla, pero la debo poner para que tengan ustedes la teoría completa. Es la propiedad de la estrellita. ¿Qué se cumple en la estrellita? Pues vemos que esta estrellita tiene cinco vértices, 5 esquinas. ¿Sí? Esas 5 esquinas van a formar angulitos. Y la propiedad que se cumple es que si nosotros sumamos la medida de esos 5 vértices, el resultado de eso me va a salir 180 grados, ¿ya? No sé, se comió ahí la imagen, de ahí lo pongo, ¿ya? Tenemos esta figura que es una deducción del pescadito, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene de particular esta deducción? ¿Qué tiene de particular este caso particular? Vale la redundancia. Las aletitas forman ángulos de 90 grados. Cuando forman ángulos de 90 grados, lo que va a suceder es de que la suma de la cabecita con la cola va a ser 180 grados. ¿Ya? Acá, mira, ya apareció la fórmula.
te decía acá, de que la suma de la cabecita más la cola va a ser 180 grados. Esta figura también tiene su nombre particular. ¿Ya? Esta figura se llama cuadrilátero inscriptible, tal cual, cuadrilátero inscriptible. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al tema de cuadriláteros para poder entrar más a fondo y ver varias propiedades que se van a cumplir en esta figura. Pero así se llama. ¿Sí? Seguimos por acá. Ahora, algunas pequeñas observaciones que vamos a poder ver respecto a ciertos casitos particulares que se vayan a cumplir aquí, de acuerdo a las propiedades que acabamos de ver hace un momento. El primer casito particular va a ser lo siguiente. Cuando nosotros trazamos bisectriz, profesor, ¿qué es bisectriz? Bisectriz es un segmento, una recta, un rayo que va a partir a un ángulo justo por la mitad. ¿Sí? Justo por la mitad. Tenemos una bisectriz por aquí, otra bisectriz por acá. Tenemos dos bisectrices interiores. ¿Sí? Dos bisectrices interiores. Como datito extra, este puntito de aquí, donde se encuentran, donde concurren las bisectrices interiores, se llama incentro. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos el tema de puntos notables, puntos y rectas notables, ¿ya? La propiedad hasta el momento que se va a cumplir es de que este valor de x, vemos aquí que se forma como un boomerang, ¿no? Como un boomerang, pero ya, mira, la propiedad es esta. Este valor de x va a ser igual a la suma de 90 grados más la mitad del angulito que está aquí arriba. Puedes llamarlo arriba, encima, detrás, como gustes, ¿sí? Pero la propiedad es esta. 90 grados más la mitad de ese angulito. Así como hemos visto que se puede trazar las bisectrices de los ángulos interiores, también existe una propiedad con las bisectrices de los ángulos exteriores. Mira, este es un ángulo exterior, este es un ángulo exterior, y hemos trazado sus respectivas bisectrices. ¿Ya? Como dato extra igual, el punto donde van a concurrir estas bisectrices exteriores se llama excentro. Así, excentro. También lo podríamos ver más adelante cuando veamos el tema, pues, de puntos notables, rectas notables. ¿Ya? También circunferencia, etcétera. Etcétera. ¿Qué se cumple acá? La propiedad que se va a cumplir aquí es parecida a la anterior, pero a diferencia de la suma, en este casito va a ser la resta. ¿Ya? Se va a restar 90 grados menos la mitad del angulito que está aquí, que básicamente no hace nada, solamente está ahí existiendo. ¿Sí? Básicamente no hace nada. Pero esa es la propiedad que se cumple. Tienes cuando está por adentro y cuando está por afuera. ¿Sí? Otra pequeña observación es cuando tenemos este casito. Ahora mezclamos una bisectriz interior. Mira, esta es una bisectriz interior que la hemos prolongado. Y esta es una bisectriz exterior de un ángulo exterior consecutivo. O sea, del vértice consecutivo hemos trazado su ángulo exterior. ¿Ya? Y van a concurrir en un punto. Van a encontrarse, van a cortarse, van a llegar a tocarse en un puntito. Ese puntito, como dato extra, te vuelvo a repetir, ese se llama excentro. ¿Ya? Lo que se cumple aquí es lo siguiente. Este angulito A, que no hace nada más que existir, así como en este caso, y va a rebotar. Pero como se cayó, se partió por la mitad. ¿Está bien? Así te puedes acordar. Así puedes recordarlo, por ejemplo. ¿Ya? Para que lo puedas tomar así como un pequeño recordatorio, ¿no? Se cae y rebota. ¿Y cómo rebota? Pues rebota por la mitad, ¿no? Un ejemplo. Otro casito particular es cuando tú te topes con esta figura. Mira, observa. Si tú te topas con que tienes dos segmentos que tienen la misma longitud, él y él, dos segmentos que tienen la misma longitud, te topas con eso, y que el ángulo determinado entre ellos, o sea, el ángulo que están formando ellos es 60 grados. Acuérdate, si es 60 grados, tú siéntete obligado a trazar este tercer segmento. Siéntete obligado. Es una obligación tuya trazar este tercer segmento. ¿Por qué? Porque este tercer segmento va a tener también la misma medida que estos dos. Es más, la figura que se va a terminar formando ahí tiene un nombre. Es un triángulo equilátero. ¿Qué implica que sea él un triángulo equilátero? Recuerda
que implica de que el angulito que formes aquí también es 60 y el angulito que formes por aquí también es 60 grados. ¿Está bien? Eso va a implicar que sea equilátero, acuérdate. Siguiente bloque de propiedades, perdón. Voy a mencionarte aquí. Esta es la propiedad conocida también como las tres longitudes, o también algunos lo conocen como tres piernas, diversos nombres que tiene, ¿sí? La cosa es de que nosotros vamos a tener tres longitudes que van a tener las mismas medidas, ¿ya? Que van a abrir aquí dos angulitos, por ejemplo. Aquí está el A, y cuando junto cada vértice, cada terminal de estos segmentos, cuando los junto, van a formar aquí un angulito X. Lo que se va a cumplir es lo siguiente, así parecido, tal cual, esta propiedad que hemos visto aquí, la de rebote, el A se va a caer y va a rebotar, pero rebota ¿cómo? Rebota haciendo la mitad. ¿Está bien? Esa es la propiedad que se cumple en esta figura. Eso va a cumplirse también por el otro lado. Por ejemplo, por aquí, digamos que esta medida sea B y este angulito sea Y. ¿Qué va a pasar acá con este B? Se cae y rebota. ¿Cómo rebota? Pues rebota siendo la mitad. ¿Está bien? Como segunda observación, para que puedan tener esa información también ahí completa. ¿Está? Esa es la propiedad que se van a cumplir hasta este momento. Ahora, chicos, un bloque de propiedades más que es bastante importante en este caso es lo que se va a cumplir para que todo triángulo tenga el valor numérico que debe tener cada lado. Diremos, la propiedad de existencia de triángulos. Todo triángulo existe o todo triángulo puede ser dibujado y todo triángulo tiene sentido y tiene vida siempre y cuando va a cumplir esta condición. Que cualquiera de sus tres lados, en este caso digamos el lado C, va a estar determinado entre la suma y la diferencia de los otros dos lados. Ahí está, tal cual. El lado C va a estar determinado entre la suma y la diferencia de los otros dos lados. Recordando pues que para que esta diferencia exista, el lado B tiene que ser mayor que el lado A. ¿Bien? Esto de aquí va con su compañero ley de correspondencia. ¿Cuál es la ley de correspondencia? Yo voy a tener un triangulito de lados A, B y C y de ángulos internos alfa, beta y tita. ¿Ya? Si yo tengo el siguiente orden de longitud, o sea, hablando de tamaño de los lados, que C es mayor que B y es mayor que A. Tal cual, C, este lado C va a ser mayor que el lado B y mayor que el lado A. Eso va a implicar lo siguiente, que el angulito que va a estar opuesto al lado C va a ser mayor al ángulo que va a estar opuesto al lado B y también mayor que el ángulo que está opuesto al lado A. Esta se llama ley de correspondencia. En otras palabras, también se puede entender diciendo la frase, al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Al lado menor se le va a oponer el ángulo menor. ¿Sí? Esa es la ley de correspondencia. Pequeñas observaciones, dos observaciones, casos particulares que ustedes deben conocer, ya que es bastante importante, es cuando un problema te especifica que uno de los ángulos es obtuso. Cuando te dicen, es un triángulo obtusángulo, tú al toque, sacas la información de que tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? El segundo caso es cuando te dicen, es un triángulo acutángulo, por ejemplo, o todos sus ángulos son agudos, te lo pueden especificar. Para estos dos casos, se tiene que agregar la siguiente especificación. Aparte de utilizar tu existencia de triángulos, que va de la mano con tu ley de correspondencia, tenemos que decir, el triángulo, si es uno de ellos obtuso, si uno de ellos es obtuso, lo que debo hacer es que el lado que está frente al ángulo obtuso va a estar determinado entre dos valores. Va a ser menor que la suma de los otros dos lados y va a ser mayor
que un Pitágoras de ellos dos. Este es un Pitágoras tal cual, ¿sí? Un Pitágoras tal cual. Este es un teorema de Pitágoras tal cual, ¿ya? Todos conocemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Este es un teorema de Pitágoras tal cual, ¿ya? Si es agudo, va a cumplirse lo contrario. Ahora, este lado que está frente al ángulo agudo va a ser menor que la suma, perdón, va a ser menor que mi Pitágoras y mayor que la diferencia. Recalcando nuevamente que esta diferencia tiene que ser positiva, ¿no? Para que sea positiva, o cero por último, este lado B tiene que ser mayor que mi lado A. ¿Está bien? Ahí está, chicos. Esa es toda la parte teórica que se va a cumplir en este capítulo. En este capítulo. Ahora sí, vamos a pasar a la tanda de ejercicios. Pregunto, hasta el momento, ¿alguna pregunta que tengan? A ver, esperan, dice por acá. Lo que sucede es que cuando a veces estoy con la pantalla ahí compartiendo, no puedo abrir el chat, no me permite. Profe, para capturar la pantalla, no se preocupen, yo voy a mandar este PDF. Puede poner la captura, no se preocupen, yo voy a compartir el PDF. Sí, voy a compartir el PDF. La suma de sus hombros internos es igual a un externo. Tres piernas, X igual a medio, PDF, gracias. Ya, sí. Ya, esto yo lo voy a enviar después, chicos, no se preocupen. Terminando la clase, esto yo le voy a pasar a su señorita tutora para que se los haga llegar a ustedes, porque algunos de ustedes están teniendo, perdón, la clase por celular y por el celular no se puede descargar el PDF. Sí, no se puede, no sé por qué, pero no se puede. Así de simple. Ya, entonces, a ver, dame un minutito. Dame un minutito, voy a organizarme por acá. A ver, partamos con este ejercicio de acá. Partamos con él, ¿sí? Vamos a partir con él. De ahí vamos haciendo los demás. Tenemos aún un tiempo. Diremos, a ver, observa la figura, observa la imagen, te doy un minuto nada más, en un minuto sale, a ver, vamos, tú puedes, inténtalo. A ver, veo por ahí que hay diversas alternativas. Vamos a ver, vamos a revisar.
las propiedades que vamos a utilizar por aquí. Primero podemos observar de que este angulito tita, el estrés tita, se están aperturando para un mismo sentido, ¿no? Esta es una de las propiedades, es básicamente la última propiedad que les puse respecto a este tema de ángulos entre paralelas. Vamos a revisarlo por acá, está por aquí. A ver, acá está, mira. Obsérvalo. Obsérvalo. Los ángulos que se aperturan en el mismo sentido y el angulito que está por aquí suman todo 180. O puedes utilizar que la suma de estos menos el último, la suma de estos, es igual a... Puedes utilizar cualquiera de esos. Entonces vamos al problema, a ver. Vamos por acá. Diremos. Para eso necesitamos una recta paralela, que sea paralela a L2, pero que termine por aquí. Así que vamos a dibujarlo. Con toda la confianza del mundo lo vamos a dibujar. Una recta paralela, listo. Vamos a llevarlo por acá. Y ya está. Diremos, esta recta es paralela a L1 y también a L2, ¿sí? Porque ellos dos son paralelos. Ahora, si observas esta recta de aquí, esta recta de acá, esta recta en azul, es paralela a L1. Eso significa que si este angulito mide 100, si este angulito mide 100, si él mide 100, todo este angulito de aquí también debe medir 100, ¿cierto? Por la Z invertida, ¿no? Por la Z invertida, mira. Si él mide 100, él también debe medir 100. Si todo mide 100 y ya tengo 40 por aquí, ¿cuánto debe medir este angulito de acá? 60, ¿no? Vamos a ver, vamos a utilizar eso. Veamos. Entonces ese angulito debe medir 60, ¿no? Vamos a poner eso por ahí. Y vamos a decir, él es 60 grados. Cambiarle el color. 60 grados, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que por propiedad, si yo sumo teta más zeta, va 2 teta. Más 3 teta es 5 teta. Más 60. 5 tita más 60 grados. Eso es, ¿cuánto? 120 grados, ¿no? Perdón, 180 grados. Ese 60 va a pasar al otro lado restando. 180 menos 60, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 120, ¿no? 120. Entonces ahora ese 5 va a pasar a dividir 120 entre 5. Dime cuánto es, ¿ah? 24, ¿no? 24. Ahí está, chicos. Dígame, ¿se entendió? Sí, la teta vale 24. Y eso es lo que me piden, pues, ¿no? Eso es lo que me pide el problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, chicos? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Listo, muy bien. Acá. Ya. Dime. Dime. Sí, dime, claro, con confianza, dime. ¿Cuál? Esta recta. Lo puse porque la propiedad me permite. Está aquí. Tiene que ser los ángulos que deben estar entre dos rectas, ¿ves? Deben estar entre dos rectas. Como en este ejercicio no había una recta por aquí, tengo yo que colocarla.
pero recordando de que él también debe ser paralelo a L2, pues, ¿no? Deben ser paralelos. Y pues ahí yo pude darme cuenta también que es paralelo a L1. Entonces eso me permitió decir, si él es 100, este angulito de acá también va a ser 100. Si tengo 40, por acá me va a faltar 60. Entonces ahora sí aplico todo esto de acá, que la suma de todos estos hasta el último es 180. ¿Sí? Por eso lo puse. Sí, no hay problema. ¿Está? Bueno, entonces seguimos por acá. A ver, esta de aquí. A ver, te doy un minuto. Igual, un minuto, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Dime. X más Y es 54, 144. Vemos por ahí opiniones distintas. Otros dicen no sale. Otro dice no es clave. Vamos a ver. Veamos. Tenemos lo siguiente. L1 y L2 son paralelas. ¿Sí? Si son paralelas, pues al menos tengo que tener algún tipo de relación entre L1 y L2, ¿no? Pero la relación está por aquí, está quebrada, está por acá. Entonces, lo convenientemente es decir que vamos nosotros a prolongar esta recta de acá. La vamos a prolongar por acá. Esta es una forma de resolverla. Ustedes pueden haber descubierto otra forma. Bueno, esta es la primera que se me ha venido a la cabeza. Vamos a ver si funciona por acá. Prolongamos esta recta. L2 lo estamos prolongando. ¿Ya? Y esta rectita de aquí también lo vamos a prolongar. Vamos a prolongar. Hasta que corte nada más. Ya, hasta acá. Listo. Hemos prolongado. Y la figura está así. Si L1 es paralelo a L2 y él es X, entonces me permite decir a mí de que acá también está X. ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿Sí o no? ¿Cierto? Claro que sí.
Entonces, mira, mira qué figura se me ha presentado por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta? Mira, mira, mira bien. ¿Qué figura es esta? La del pescadito, ¿no? La del pescadito, claro. Entonces voy a utilizar mi propiedad de pescadito. ¿Qué me dice la propiedad de pescadito? Que la cabeza más la cola suman igual a las aletas, ¿sí o no? Entonces, fácilmente tengo de que x más y es 144. Ya está. Claro, el pescadito. Muy bien, chicos. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Se entendió este problema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No debe quedar dura, chicos. No debe quedar duda. Eh, pues existen muchísimas formas. Pueden existir muchas formas. Podría prolongar la recta L1 igual que la L2. Prolongarla para acá abajo. Lo que sucede es que si es que lo prolongo, voy a cortar a este ángulo Y. Lo que podría hacer sería trazar una recta paralela al L1. O sea, por aquí, mira. Podría trazar, solamente para que la figura no se complique más. ¿Ah? Podrías tú trazar por aquí una paralela. Aquí. Y este segmento lo podrías tú también prolongar hasta acá. Eso podrías hacer. Y este X vendría acá, ¿no? Vendría acá. Y ahí dirías, si este es 90, por acá también es 90, ¿no? Y podrías decir que si él es X, X más Y más 90 es igual a 54 más 180. Que es la propiedad que vimos por acá. Esta, ¿dónde está? Esta acá. ¿Viste? Esta acá. Que de estos dos ángulos exteriores es igual al ángulo interior más 180. Eso podrías también aplicar acá. A ver, ¿dónde estás? Podrías decir tú acá. Que él es X. Y tendrías ahí un triangulito y dirías, pues, X más Y más 90, porque son los ángulos exteriores, ¿no? Ángulo exterior, por acá, sería igual a 54 más 180. Y eso te vuelve a salir, y te lo aseguro, te vuelve a salir 144. Ni siquiera lo he sumado y restado. Yo sé que sale 144. ¿Sí? Eso también puede ser otra forma. Otra forma. A ver. Puede decir si él es Y y él es 90. Este angulito que se ha formado acá. Es 90 menos Y. Puedes decirme tú, 90 menos Y más 54, X.
Y ahí te vuelve a salir que x más y es 144. Como les dije, chicos, existen diversas formas como puede salir el problema. ¿Ya? De acuerdo a ustedes cómo lo hagan, digamos que no hay una manera exactamente correcta de poder hacerlo. ¿Ya? Pasemos a ver por acá. Sí, este de acá. A ver, permíteme un ratito, ¿ya? Un ratito. Listo. A ver. Este ejercicio acá. Mira. Te dice, en un triángulo ABC, tenemos lo siguiente. Me dice que la medida del segmento AB, mide 15. ¿Ya? Mide 15. Y la medida del ángulo A es el doble de la medida del ángulo C. Si nosotros decimos que este angulito C le vamos a poner el valor de alfa, por ejemplo, eso va a significar de que el otro angulito de acá va a medir 2 alfa. A ver, chicos, quiero recalcar esta parte de acá. Cada vez que ustedes se topen con un triángulo, que tiene un ángulo el doble del otro, ustedes tienen que dibujar triángulos isósceles. ¿Ya? Busquen formar triángulos isósceles. Puede ser internamente o externamente. ¿Sí? La cosa es que ustedes tienen que buscar triángulos isósceles. La idea aquí sería que si nosotros formamos un triángulo isósceles, me están pidiendo a mí que calcule cuál es el valor, el máximo valor entero que puede tomar BC. Así que formar triángulos isósceles como que la situación se te complica un poco. ¿Ya? Se te complica un poco. Vamos a ponerle X. Así que lo que vamos a hacer es dibujar entonces triángulos isósceles por la parte externa. ¿Ya? Dibujamos entonces un triángulo exterior por acá. Vamos a prolongar este segmento. Pero no lo prolongues por prolongar. Prolóngalo de una manera elocuente. Tiene que ser una distancia, acuérdate, ¿ah? Tiene que ser una distancia igual a esta. Tiene que ser la misma distancia. ¿Por qué? Porque ahí te va a permitir a ti formar un triángulo isósceles. Mira ese triángulo isósceles. ¿Ves? Tiene dos lados iguales, entonces eso se convierte automáticamente en un triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene estos dos ángulos que tienen la misma medida. ¿Sí? Tienen la misma medida. Les pregunto a ustedes, chicos, si tienen que tener la misma medida y deben sumar 2 alfa, ¿cuánto mide cada uno? Alfa. Claro, ¿va a medir cuánto? Profe, eso va a medir alfa. Cada uno entonces va a medir alfa. Y eso a mí me va a permitir encontrar otra relación más. Observa,
Por aquí está alfa. Y por acá también está alfa. Dime, ¿qué tipo de triángulo es todo este triángulo grande? Todo. ¿Qué tipo de triángulo es? Dígame, ¿qué tipo de triángulo se ha formado ahí? ¿Isósceles? Un triángulo isósceles. ¿Qué datos tengo yo del triángulo isósceles? Que sus lados tienen la misma medida. Si tiene la misma medida, entonces si él es X, él también va a medir X. ¿Está bien? Ahora mira este triangulito acá. Mira este triangulito de acá. Voy a utilizar mi propiedad de existencia de triángulos. ¿Cuál es la propiedad de existencia de triángulos, profesor? Esta que está por acá. A ver, vamos a ver. Esta de aquí, mira. Cualquiera de los lados, por ejemplo C, va a estar determinado entre la suma y la diferencia de los otros dos lados. Esta propiedad vamos a utilizar. Diremos entonces esta propiedad de acá. X va a estar determinado entre dos valores. Va a ser menor que la suma de los otros dos, o sea, 15 más 15, y mayor que la diferencia, 15 menos 15. Entonces, X va a estar entre 0 y 30, ¿no? 15 más 15, 30, ¿no? Como me pide cuál es el máximo valor entero que puede tomar BC, pues, ¿qué van a decir ustedes, chicos? ¿Cuál será el máximo valor entero que puede tomar BC? 30. ¿30 o 29? 29, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no 30? 29. No se puede 30 porque tiene que ser menor. Menor. Tiene que ser menor. ¿Está bien? Entonces la respuesta será el X máximo va a ser 29. Claro, porque tiene que ser menor. Muy bien. ¿Se entendió este problema, chicos? Díganme ustedes. Entonces, cuando nos piden hallar el máximo valor, usaremos claro. Claro. El mínimo también. El mínimo también. Pero siempre y cuando no te digan que hay por ahí algún ángulo obtuso o algún ángulo agudo, porque si no, recaeríamos en esto. ¿Sí? Tendríamos que utilizar esto también. ¿Saben, chicos? ¿Se entiende ese problema? ¿Se entiende, chicos? Sí, todo claro entonces, ¿no? Listo, bacán. A ver, permíteme un segundo. A ver, por acá. Mira, me dicen, a partir del gráfico, hallar X. Me pide que hay X. Y como dato me dicen de que AB es igual a CE. Ya. Primero, en el problema anterior, en este problema, yo les había dicho que si teníamos un ángulo el doble del otro, teníamos que buscar formar, pero también podemos formarlo por adentro. Podríamos trazar desde aquí, desde B, un segmento hasta acá. Podríamos decir que él es alfa, el alfa vendría por acá, y ahí podríamos también formar, ¿no? O por acá podríamos trazar una bisectriz, se forma alfa, y tendríamos también otro isósceles. Esa es la idea. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es convenientemente
convenientemente vamos a trazar una, así como dice su compañero, vamos a trazar una bisectriz, perdón, una ceviana. Por aquí, internamente. Internamente vamos a trazar. ¿Ya? De tal manera que formemos triángulos isósceles. Vamos a formar triángulos isósceles. A él vamos a llamar bolita. Y a él también llamaremos bolita. Eso va a implicar, de que el angulito que se ha formado por aquí, también mida 22. ¿Sí? También mida 22. Ya está. Y bueno, podemos notar que 22 más 22, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma? 44, ¿no? Entonces el angulito que se ha formado por aquí abajo, va a ser 44. Y entonces, ¿qué noto ahí? Que tengo también un triángulo isósceles de 44 y 44, ¿sí o no? Entonces, si este lado lo llamé bolita, él también va a ser bolita. ¿Ya? Pero por dato del problema, el segmento AB mide igual al segmento CE. Entonces, si el segmento AB mide bolita, el segmento CE también va a medir bolita. ¿Sí? También va a medir bolita. Obligadamente va a medir bolita. Ahora, mira, dime tú, díganme ustedes, 38 más 22, ¿cuánto suman? 60. 60. Y tengo dos segmentos que tienen la misma longitud. Ah, profesor, usted hace un rato puso una propiedad y nos obligó a observarla diciendo, si tengo dos segmentos que tienen las mismas longitudes y el ángulo determinado entre ellos es 60, tengo que trazar el tercer lado. Obligadamente tengo que trazar el tercer lado y la figura que se va a formar ahí es un triángulo equilátero. Y como habíamos visto hace un momento, les dije que cada vez que ustedes se topaban con un triángulo equilátero tenían que completar que cada angulito es 60 grados. ¿Sí? Entonces, con esta figura, regresamos por acá y diremos, si él es 60, usted me dijo, profesor, que estoy obligado a trazar este tercer lado. Estoy obligado. Y que la figura que se formaba ahí era un triángulo equilátero, o sea, sus tres lados van a medir bolita. Y que sus ángulos internos, obviamente, van a medir 60 grados. ¿Bien? 60 grados. Entonces, por acá vamos a colocar 60 grados. 60 grados, listo. 60 grados por ahí, 60 grados por acá también, pues, ¿no? Ya. Ahora, observa este triangulito de acá. Voy a ponerlo, a ver. Voy a ponerle este puntito de acá, voy a llamarlo P, por ejemplo. Voy a llamarlo P. Y les voy a pedir de que observen el triángulo BPE. BPE. Dígame, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo BPE? ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. ¿Y qué se cumple en el triángulo isósceles? Que dos lados son iguales y que dos ángulos también van a ser iguales, ¿no? Este triangulito de acá, que vamos a ponerlo
ese angulito ahí, va a medir lo mismo que este angulito de acá, que todo este angulito de acá. Pero ¿cuánto mide todo este angulito de acá? Todo ese angulito de ahí mide x más 22. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bacán. Ahora, quiero que observen el triángulo BEC. BEC. ¿Qué me van a decir de ese triángulo? Conocen los tres ángulos internos. Entonces, vamos a sumar. Diremos x más 22 más 60 más 38. ¿Todo eso cuánto suma? ¿Cuánto suma todo? 180. 180 grados. ¿Listo? Entonces ahora diremos x más x, profesor, 2x. 22 más 38 es 60, más otro 60 es 120, ¿verdad? Y eso es igual a 180 grados. El 120 pasa a restar al otro lado. 180 menos 120, ¿cuánto es? 60, ¿no? 60. Entonces el 2 pasa a dividir y me sale x igual a 30 grados. Ahí está, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Con confianza, chicos. Lo último, ¿cuál dime? Dime, con confianza, Andrés. Ah, ya, esto. Ya, mira. Mira ese triangulito acá. A ver un ratito. Mira ese triangulito acá. Todo ese triangulito. Todo él. Obsérvalo. Tú conoces sus ángulos internos, ¿sí o no? Uno es X, el otro es todo esto, que es X más 22 más 60, y el otro es 38. La suma de estos tres me tiene que dar ¿cuánto? 180. Por acá está X, por acá está X más 22 más 60, y acá está el 38. ¿Sí? De ahí sale eso. Listo. Bacán. A ver. A ver, permíteme un segundo. A ver, por ahí vi que pusieron algo que dice, no se podría aplicar la Z en el X metido bajando como se. A ver. Dice, no se podría aplicar la Z en la SX más 22. Bajarlo como S, tengo todos los ángulos son 60. Entonces debería igualar. Lo que sucede es de que solamente puedes aplicar la Z cuando tienes dos rectas paralelas. ¿Sí? Y en este caso,
no son paralelas. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Las tres patas. Pero tendrías que encontrar que las tres patas. Tendrías que encontrar las tres que salgan del mismo vértice. Por ejemplo, acá tienes uno, tienes dos, pero no hay una tercera. Por acá tienes una, tienes dos, y aquí también, bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, pero la idea es de que ustedes formen triángulos ahí, triángulos isósceles, ¿sí? Esa es la idea. Bien, chicos. A ver, regresamos a este problema de acá. A ver, míralo, analízalo, y te doy un minuto, solo un minuto, ¿ah? Ya, a ver, lo intentaste. ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? Dime. ¿30? 30 dice, vamos a ver. Vamos a ver, 36 dice por ahí. Vamos a corroborar a ver qué sale. Veamos. Vamos a utilizar aquí algunas propiedades que nosotros conocemos, ¿ya? Primero, observa esta figura. Observa esta figura. Mira, mira esta figura. ¿Qué figura es? ¿Qué figura es esta? Dime, ¿qué figura es? Un pescado. El pescado, ¿sí o no? ¿Qué sabemos del pescado? Que la suma de la cabeza y la cola, a ver, vamos a ver, alfa, beta es, no, tita. Alfa más zeta, ellos suman las dos aletas, ¿no? O sea, 3x más x. Listo. Lo tenemos por ahí. Lo tenemos por ahí. Ahora, otra observación que tengo por acá, es, si yo este segmentito de acá, esto puedes resolverlo así, puedes resolverlo de otra manera también. Si yo este segmentito de aquí lo prolongo hasta acá, ¿sí? Lo hago llegar hasta ahí abajo. Acá tengo una z invertida, ¿sí? Está volteada esta z. Si él es alfa, entonces este angulito que se va a formar aquí abajo, él también va a ser alfa, ¿sí o no? Por la z. Hemos utilizado la z. Él va a ser alfa. Listo. Y por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿te acuerdas una de las propiedades que no mencioné al principio nada más de la clase? Ángulos opuestos por el vértice. Si este angulito es X, entonces el angulito que va a estar ahí abajo, en esta parte de acá, también va a medir X. ¿Está bien?
Ahí está. Y tengo que la suma de estos tres, alfa más teta más x, es 180, ¿sí o no? Alfa más teta más x es 180 grados. Pero del primer dato, yo tengo que alfa más teta, esta suma, a ver, vamos a aplicar esta suma. 3x más x, eso es 4x, pues, ¿no? 3x más x, eso es 4x. Entonces, aplicamos eso por acá. Alfa más zeta me resultó salir 4x, y eso está sumado con x, y todo eso es igual a 180 grados. 4x más x, eso es 5x, es igual a 180. ¿Cuánto sale x de ahí, jóvenes? ¿Cuánto sale x de ahí? 180 entre 5. Eso sale 36, ¿no? 36. Claro, lo que sucede, repito, es que en esta parte de ángulos entre paralelas, los ejercicios pueden salir de diversas maneras. Por eso es que les digo de que la forma en como yo lo hago es una manera, pero a ustedes les puede salir de diferente manera, ¿no? También podría salir lo mismo si prolongo 3x. Si prolongas 3x. Tú podrías prolongar acá. Lo prolongas. El 3x viene por aquí. Y tendrías que hallar esta de aquí, que sería 180 menos alfa menos teta. Y por la z, él pasaría esta esquina de aquí. Y diría 180 menos alfa menos teta más 3x es igual a alfa más teta. Ya como que la cosa se vuelve un poco más engorrosa, ¿no? Pero también puede salir, claro que sí. Ya. Ya está. ¿Se entendió, verdad, chicos? Profe, alfa más beta no es igual a x más 3x. Claro, pero ¿cuánto es x más 3x? 4x. ¿Sí? Ahí está. Más tita. Sí, ahí está. Ya, lo único que he hecho ha sido, pues, reemplazarlo, ¿sí? Ahí está. A ver, por acá, chicos. Para terminar con este. Dice, en el interior de un triángulo ABC se ubica el punto E. Vamos a dibujar un triangulito ABC. Mira, mira. Vamos a dibujar un triángulo ABC. Un triángulo cualquiera. Por acá. ABC. Ya. Y me dice que en la parte interior estoy colocando un punto D. Vamos a colocar un punto D. Primero por acá está B. Por acá adentro estará un punto D, me dicen. Vamos a ponerlo más acá. Por aquí está el punto D. ¿Listo? De modo que BD es igual a AC. Ya. Vamos a trazar entonces el segmentito BD. BD. Que me dice que ese segmento va a ser igual al AC. Vamos a ver. ¿Dónde estás acá? Entonces, si lo llamamos bolita, AC también va a ser bolita, ¿no? Está. Y la medida del ángulo, aquí te aparece MB, pero ese B, ponlo como signo de ángulo, ¿ya? Ahí se han equivocado en tipearlo nada más.
ACB es 5 alfa. 5X, perdón. ACB. Entonces, este angulito de acá, él mide 5X. Él mide 5X. ¿Está bien? También me dicen que el angulito BAC mide 8X. Este angulito BAC es este de acá. Él mide 8X. Bueno, no puedo. A ver si por ahí la misma ayuda a desactivar el audio, por favor. Ya, seguimos por acá. Me dice ahora también que la medida del ángulo DBC, este angulito de aquí arriba, este de acá, es igual a la medida de DAC. Vamos a trazar ese ángulo DAC. Este angulito de acá. Y me dicen de que ellos miden al X, perdón. Miden X. ¿Ya está? Ahora sí. Me piden calcular el valor de X. Chicos, acá ocurre algo, miren. Mira, presta atención a esto. Todo este angulito, todo medía 8X. Y este angulito de aquí mide X. Por lo tanto, dime, ¿cuánto mide este angulito de acá? Ese angulito de verde, ¿cuánto mide? De nuevo, mira. Todo medía 8X. Y este angulito de aquí, este pedacito de acá mide X. Entonces, ¿cuánto será este de acá? 7X, ¿no? Claro, 7X. Muy bien. 7X. Él mide 7X. Ya está. Ahora mira, observa esta figura. D, C, A, D. B, C, A, D. ¿Qué figura es esta? ¿Qué figura es esa? Boomerang. Es el boomerang, ¿verdad? En el boomerang, ¿qué podemos observar nosotros? Que el angulito que se apertura por acá, el angulito que se apertura por acá, es la suma de esos tres, ¿verdad? Es la suma de esos tres. ¿Cuánto medirá ese angulito? Pregunto. 7X. 7X, ¿verdad? Porque X más 5X va a 6X y más X va a 7X. 7X entonces. Y a ver. Pregunto, mira el triángulo ABD. Obsérvalo. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿cierto? Y si es un triángulo isósceles, si este ladito mide bolita, el otro ladito también va a medir bolita, ¿cierto?
Ahora quiero que observen el triángulo BAC. Observa el triángulo BAC. Díganme, ¿qué tipo de triángulo es? BAC. Es un triángulo isósceles. ¿Isósceles por qué, profesor? Porque el segmento BA, el lado BA mide bolita y el lado AC mide bolita. Pero, profesor, no parece, este lado parece más largo, más grande. No te dejes guiar por eso, ¿sí? Solo déjate guiar por los datos que nosotros hemos colocado. Entonces, si este es un triángulo isósceles y este triangulito mide 5x, ¿cuánto debe medir? ¿Cuánto debe medir todo este angulito acá? 5x. Él también debe medir 5x. Él también debe medir 5x. Pero pregunta, si todo debe medir 5x y por acá ya hay x, ¿cuánto medirá entonces este angulito de acá? 4x. Él va a medir ¿cuánto? 4x. Él medirá 4x. Listo. Entonces, ahora, observa el triángulo ABD. Nuevamente. Conoces todos los ángulos internos de ese triángulo, ¿verdad? Tienes por un lado que mide 4x, por el otro mide 7x, y otra vez 7x. ¿Cuánto van a sumar esos tres ángulos internos? 18. 180, ¿verdad? 4 más 7 más 7, eso es 18x. Eso es igual a 180 grados. Entonces dígame, para terminar, ¿cuánto vale x? 10. 10 grados, facilísimo. Ahí está. Dígame, chicos. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Claro, la suma te tiene que dar 180. Muy bien. Sí. Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos por el día de hoy. El material resuelto, todo lo restante, se lo voy a enviar a su Miss para que se los haga llegar a ustedes, igual que la parte teórica, ¿sí? Igual que la parte teórica. Ha sido un gusto, jóvenes. Ha sido un gusto. Cuídense, disfruten de su almuerzo, tengan un buen día. Sigan estudiando, esforzando. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, profe. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, Miss. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profesor, gracias.